Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Arcila Rojas y hoy estamos de Hablemos un poco con Parchémonos Asocomunal 7. En el día de hoy estamos con unos grandes invitados, quienes son aquellas personas, líderes, lideresas del territorio de nuestra comuna y de Asocomunal, quienes nos van a resolver todas esas dudas, todas esas inquietudes con respecto a ciertas preguntas que a ti y a todos nosotros nos hacen falta también conocer. Hoy estamos con unos grandes invitados y vamos a grandes rasgos a que cada uno de ellos y de ellas se presenten. Buenas tardes, mi nombre es María Lucila Romero Betancourt, soy formadora comunal de Ciudad y pertenezco a la Junta de Acción Comunal del barrio Luis López de Mesa 2, del Nodo 3. Buenas tardes, yo soy Edinson Rivas Sinestrosa, hoy tesorero de Asocomunal y hago parte de la Junta de Acción Comunal Urbanización Curazao. Buenas tardes, María Victoria Restrepo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Córdoba, secretaria de Asocomunal y comité redactor Parchémonos Comuna 7. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Monsalve, soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Alborador y pertenezco al comité de redacción Parchémonos Asocomunal 7. Entonces seguimos con una serie de preguntas en este conversatorio, como su palabra lo dice, parchémonos Asocomunal. Estamos acá conversando, estamos acá parchados con los invitados increíbles que saben sobre ciertos temas interesantes e importantes que todos debemos saber. Vamos a iniciar con lo histórico, vamos a iniciar con eso, desde dónde comenzaron y cómo se formaron esos organismos comunales y quién más que la señora María Lucila Romero para contestarnos esa pregunta desde lo histórico. Doña María Lucila. Gracias. Iniciamos con los grupos étnicos en nuestro país. Ellos desde sus necesidades se agrupaban para dar solución a ellos. Era el trabajo comunitario, el trabajo de las mingas, el trabajo de las tongas. Después, eso fue más o menos en lo que era el periodo colonial. Después de eso vinieron los comités cívicos, donde ya empezó fue el desarrollo de las comunidades. Ya no era solamente esas necesidades básicas de pronto, sino otras clases de necesidades, escuelas, carreteras, hospitales. Después de eso llegamos a 1958, donde ya se quiso hacer una especie de como una ley, como darle una estructura jurídica a la organización comunal, y ya le llamamos organización comunal con la ley 743, Junta de Acción Comunal. Señora. Una pregunta que se me viene al momento, porque no nos habla un poquito de los convites, ¿qué eran o qué son los convites? A ver, los convites las personas se reunían, los grupos de un barrio, de una comunidad se reunían para satisfacer una necesidad. Cuenta la historia que en las tribus, cuando eso hablamos ya de las tribus, ellos se reunían para darle solución a una necesidad, y en una de esas casas ellos hacían la alimentación para todas las personas que participaban en ese convite. Todavía se ven los convites. Los convites se ven en los barrios también, en las juntas de acción comunal. Todavía hacemos convites, todavía nos reunimos para dar solución a esas necesidades que tenemos o para realizar algún proyecto. En 1958, como les decía, con la ley 19 hicimos lo que ya era la parte del desarrollo. Para el 2002, con la ley 743, ya miramos no solo el desarrollo, el trabajo comunitario, después el desarrollo, pero ya quisimos ser empresas que solucionaran esa rentabilidad, esa estabilidad económica de las organizaciones comunales. Y ya después de eso pasamos a la ley, al 2021, donde con la ley 2166 ya no hablamos solamente de las necesidades, no hablamos del trabajo comunitario y de las empresas, ya estamos hablando de la planeación del desarrollo de las comunidades, el plan de desarrollo barrial, el plan de desarrollo y de las empresas, ya estamos hablando de la planeación
del desarrollo de las comunidades, el plan de desarrollo barrial, el plan de desarrollo de la comuna, el plan de desarrollo de ciudad, que deben estar conectados, el departamento y la nación, donde nos debemos involucrar todos, donde debemos participar todos para que esas necesidades queden ahí plasmadas. Doña María Lucila, una preguntita. ¿Aún se sigue generando esto que tú estabas comentando sobre de que las mismas juntas de acciones comunales generen economía? Era lo que estabas diciendo. Sí. Al respecto. Sí, en el 2008 hubo un proyecto desde la alcaldía donde se formaron como una especie de empresas en las juntas de acción comunal. Todavía existen algunas pues desaparecieron, pero en este momento todavía hay una, se llama UPA, Unidad de Producción, pero para lo comunitario. Y todavía existen, todavía hay algunas que están funcionando, no muchas porque realmente el proyecto no se realizó como era, pero todavía hay algunas de ellas. Interesante esta historia desde lo histórico para poder comprender lo que pasa en el aquí y el ahora. Tenemos que retroceder para poder aprender cada vez más. Muchísimas gracias, doña María Lucila, por esa información tan valiosa. Vamos a continuar con otro panelista que también es una persona de la cual es sabedor y es conocedor de muchos temas que emergen desde Aso Comunal, desde las juntas de acción comunal, desde la ley de todo. Está con nosotros Edison Rivas Inestrosa, donde también vamos a hacer una pregunta clave, una pregunta que él nos la puede direccionar cada vez más. Si las invitadas tienen alguna pregunta con respecto a eso o algún aporte, también levantar la mano y se les pasa pues también el micrófono. Edison, vamos a hablar del direccionamiento estratégico. Hay una pregunta importante que nos gustaría conocer más y es ¿cuál es la estructura organizacional de los organismos comunales? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Las organizaciones comunales, a partir de lo que plantea la ley, tanto la 743 de 2002 como la 2166 de 2021, a esta organización en donde muchos habitantes de un territorio decidieron aunar esfuerzos para alcanzar el desarrollo del mismo, en lo que nosotros conocemos como afiliado. Esas leyes la dividen en equipos de trabajo. Y la ley habla de órganos, pero cada órgano es un respectivo equipo. La organización comunal se subdivide, podríamos decir, en 6 órganos. Primer órgano, equipo de trabajo, es en donde concurren todos los afiliados que están en un libro, ¿cierto? Ese órgano se llama órgano de dirección. Algunos lo conocen como asamblea, ¿cierto? Ahí están todos los afiliados, que es la máxima autoridad, entre otras cosas. Luego nos encontramos con el órgano de administración, es decir, quienes administran todos los recursos económicos, equipos, espacio, todo lo que tenga la organización comunal. Ahí hay 4 personas. Hay un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero, cada uno con unos roles específicos. Don Edison, ¿y cuáles serían las funciones de estos órganos? Válido. Entonces, digamos que cada órgano tiene una finalidad y tiene una misionalidad, por decirlo así. Como lo dije al principio, dirección, órgano de dirección, es el que direcciona todo lo que se va a hacer en esa organización. Si aquí se va a construir una escuela, tiene que pasar por ese órgano. Si usted va a hacer un proceso formativo, es ese órgano el que autoriza, el que organiza absolutamente todo. Administrativo, pues ellos que administran aquellas cosas que ese órgano de dirección o asamblea de afiliados aprobaron hacer durante esos periodos para los cuales se eligen. Vale la pena decir que los órganos, por fuera del de la órgano de dirección, todos los que están ahí se eligen a través de elección interna, democráticamente, que hace la organización. Además del órgano administrativo, que hay 4 personas, presidente, secretario, tesorero y vicepresidente, tenemos el órgano de control interno.
más conocido como el fiscal. Ahí hay dos personas, hay un fiscal titular y un fiscal suplente elegidos por la asamblea de afiliados. Hay otro órgano que se llama el órgano conciliador, algunos lo llamamos el órgano de la justicia comunal. Como su nombre lo dice, está para que se encargue de que la convivencia, de que las relaciones, de que haya un clima organizacional adecuado, de que cualquier situación que se presente se puedan resolver dentro de los términos del debido proceso. Luego nos encontramos con otro órgano que es demasiado importante, la ley lo llama el órgano ejecutivo. Ahí quienes están. Ese órgano lo conforman las diferentes comisiones de trabajo que cada organismo comunal crea. Eso lo crea la asamblea. Pues la ley dice que mínimamente cada organismo comunal debe tener 3 comisiones de trabajo. Esas comisiones de trabajo son las encargadas de proponer planes, programas, proyectos que permitan alcanzar el desarrollo de las comunidades en las cuales están inmersas las acciones comunales. De esa forma, nosotros encontramos la estructura organizacional de los diferentes afiliados que, digámoslo así, se subdividen en esos pequeños grupos de trabajo para poder cumplir con la misionalidad de la organización comunal. Bueno, tengo una pregunta que es nueva con respecto a la nueva ley 2166. Sabemos que cómo está conformada la Junta de Acción Comunal, donde la asamblea juega un papel más importante, pero ahora se dice que no, la Junta de Acción Comunal no solamente trabaja para sus afiliados, sino que trabaja para el sector donde está ubicada. ¿Podrías explicarnos cómo aclararnos más este tema? Claro, compañera Victoria. Digamos que una de las grandes transformaciones o cambios que se dan dentro de la ley 743 y la 2166 precisamente tiene que ver con eso. La ley anterior pues planteaba que nosotros o los organismos comunales se debían a sus afiliados y deberían trabajar por el bienestar de sus afiliados. Hoy vemos que el mandato es mucho más amplio. No solamente la Junta de Acción Comunal debe preocuparse por los afiliados que tenga, ¿cierto? Mínimo la mitad de quienes crearon la Junta, sino que se deben preocupar por todo el territorio. De ahí que en temas de planeación, cada Junta debe tener un plan de desarrollo comunal y comunitario. Comunal porque se involucran a los afiliados de la Junta y comunitario porque hay que pensar en todo el territorio en el cual está el radio de acción, porque hay que recordar, un barrio de los cualquiera en donde ustedes son presidentes puede tener, dígale 200, 500 mil personas, 500 habitantes o 100 mil habitantes. ¿Y cuántos afiliados tiene usted en una junta? Pues la ley dice que mínimo son, para crear una junta se requieren 75 y para que perdure en el tiempo, la mitad de esos 75. Es decir, usted puede tener, 40 afiliados. De cualquier 500 habitantes, usted tiene solo 40. Entonces usted no solamente va a pensar por el desarrollo de esos 40, sino por el desarrollo de todos los 500 que hacen parte de su radio de acción. Muchísimas gracias, Edison, por esa respuesta. Muchas gracias a Vicky también por esa pregunta tan importante y tan aportante para este conversatorio, para este parche, porque así lo estamos llamando, Parchemos Acción Comunal 7. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Quién la puede responder? Cualquiera la puede contestar, y es ¿por qué se deben reformar los estatutos de los organismos comunales? A ver. Los dos pueden y complementar también. Bien, puede doña María. La ley 2166, que es la que tenemos en el momento, que es la que nos rige en el momento, tiene unas bases, ¿cierto? Pero resulta que los barrios o los sectores donde hay una Junta de Acción Comunal tiene unas especificaciones, unas necesidades principales. Entonces, lo que no esté en los estatutos lo debemos llevar, lo que no esté en la ley lo debemos llevar a los estatutos para que así haya un mejor régimen de dirección en la Junta. Edison, ¿tienes algo que decir? Gracias, señorita Romero. Válido, además de lo que planteas, ¿por qué se debe tener los estatutos actualizados?
Ya dijimos que la 743 fue derogada, no existe ya, sale una nueva ley y esta nueva ley pues probablemente introdujo algunos elementos que no estaban tan claros en la ley anterior. En ese marco normativo, porque si bien es cierto, las acciones comunales son unos organismos privados, autónomos, democráticos, pero están regulados por leyes. Entonces nosotros tenemos la ley que fue construida por el Congreso, pero además de las leyes, como todo grupo social, debe tener sus propias normas. Digamos que las normas son los mecanismos mediante el cual se implementan aquellas cosas que plantean las leyes, la Constitución, los códigos. Entonces, una norma para los organismos comunales, ¿cuál es? Los estatutos. Esa es una norma. Otra norma, reglamentos internos. Para cada órgano, por ejemplo, de los que hablábamos ahora rato, deberá tener su propia reglamentación interna. Entonces, los estatutos nos dicen el cómo se implementan o cómo se desarrollan aquellas cosas que plantea la ley. Un reglamento interno, entonces, ¿por qué es importante? Porque ese reglamento, en ese orden, también nos va a decir cómo se va a implementar o cómo se va a desarrollar aquellas cosas que no están tan claras en los estatutos. Porque claro, son documentos en donde, digamos que se consolidan algunos procesos y procedimientos, pero no se baja al detalle. Entonces, el reglamento, por ejemplo, usted se encuentra con una cosa que se llama, con un proceso que se llama actualización de libro. Y venga, ¿y eso cómo se hace? ¿Quién es el responsable? ¿En qué momento? Entonces nosotros tendríamos que formular un reglamento para decir cómo es que se actualiza el libro, cómo es que se hace un proceso de desafiliación de la persona, cómo es que cualquier persona que quiera hacer parte de un organismo comunal, cómo se hace. ¿Quién es el responsable? ¿En qué momento? Entonces nosotros tendríamos que formular un reglamento para decir cómo es que se actualiza el libro, cómo es que se hace un proceso de desafiliación de la persona, cómo es que cualquier persona que quiera hacer parte de un organismo comunal se debe afiliar. Entonces, claro, esas cosas no están en la ley. ¿Cómo se afilia? Hay unos requisitos mínimos, pero el detalle en dónde se va a contemplar, en los estatutos. Por eso es supremamente importante que cada organismo comunal, en clave de lo que planteaba la compañera Lucila, pueda contextualizar aquellas cosas que dice la ley con base a su territorio, sus dinámicas, sus afiliados y todos aquellos elementos que lo hacen diferente el uno del otro. Edison, tengo una pregunta. Por ejemplo, mi acción comunal hace 2 años supuestamente tiene ya los estatutos actualizados. Vienen nuevos estatutos. ¿Desde cuándo rigen y cuánto tiempo tenemos las acciones comunales para crear nuestros propios estatutos? Digamos que ahí estamos, como quien dice, en deuda y atrasadito, porque la ley dio alrededor de 1 año. A partir de la publicación de la nueva ley, todos los organismos comunales tenían 1 año para reformar sus estatutos. Digamos que, como también lo plantea la misma norma, deberá salir un decreto reglamentario frente al tema estatutario. Entonces a las juntas de acción comunal se le dieron como que un periodo más de gracia para que lo pudiesen hacer. Pero lo que se tiene ya programado y que esperaríamos nosotros así suceda, es que a 20 de julio, ¿estamos a cuánto? 9. A 9. A 20 de julio se tiene proyectado que el ministerio publique el decreto reglamentario de la ley 2166. Es decir, ese decreto no va a cambiar la ley, sino que va a decir el cómo se deben hacer algunas cosas. Por ejemplo, en el artículo 15 usted encuentra cuáles son los elementos mínimos que se deben tener en cuenta para construir un estatuto, pero en el decreto pueden salir algunos elementos que se deberán tener en cuenta. Palabras más y palabras menos, todos los organismos comunales están teniendo como plazo máximo a 30 o 31 de noviembre de este año para tener sus estatutos actualizados a la luz de la nueva legislación. Señor Edison, en uno de esos estatutos habla sobre suplentes, de unos suplentes. ¿Qué tan necesario es tener esos suplentes en esas organizaciones? Me parece clave el tema que introduce a la conversación al parche, porque la nueva ley creó ese cargo, la ley anterior no lo tenía, le creó suplente al fiscal y le creó suplente a los delegados
de las juntas de acción comunal que van a representar a su organización ante el órgano de segundo nivel, bien sea asojunta o asocomunales. Lo mismo para con la federación y la confederación de juntas. ¿Y por qué me parece súper importante el tema? Porque se cree que el suplente, como su nombre lo dice, va a suplir al titular, y no es así. Suplente es un cargo que se elige para ser suplente, para que supla, digámoslo así, al titular en tiempos cortos, lo que algunos llaman vacancias temporales. Es decir, el fiscal se va a ausentar por 2-3 meses, lo suple. O el fiscal no puede asistir a un proceso de inspección en vigilancia, ese suplente, digamos, comillas, lo reemplaza, aunque no debería ser reemplazar. Lo mismo con los delegados. Usted, como delegada de su junta ante asocomunal, la citan a una reunión, pero usted por alguna circunstancia no puede ir a esa reunión. Ahí va su suplente y tiene derecho a voz y a voto siempre y cuando usted no vaya, ¿cierto? Porque para eso lo nombra. Que normalmente a veces que se ha preguntado y que se logra confundir, vea, y es un tema poquito que hay que analizarlo muy bien. Es decir, si el titular renuncia, ¿el suplente asume de manera automática el cargo? No, porque es que a usted, la asamblea, que es quien la nombra, no la nombra para que reemplace al otro de manera definitiva, la nombra para que lo reemplace en sus ausencias temporales en momentos que usted no pueda asistir. Es decir, una organización tan importante como Asocomunal, si los delegados no llegan, Asocomunal no existe, que es diferente al de la Junta, que se afilian todos los habitantes del barrio si lo desean. En Asocomunal no se afilian las personas, se afilia la organización, y esa organización debe mandar 4 personas. Póngase a pensar, si ninguno de los 4 va, listo, le ponemos falta a la organización, pero tenemos 47 juntas, y si de las 47 no llegan 40. Última pregunta que creo, no sé si nos da el tiempo, perdón, Cecilia. ¿Por qué no nos puede hablar un poquito? Volvamos a los estatutos. Es Robledo la primer comuna que va a hacer esta modificación, ¿es cierto? ¿Por qué no nos explica un poquito de esto que no sabemos nada? Ve, digamos que en términos de estatutos, nosotros acá en la Comuna 7 Robledo hicimos un primer ejercicio desde el año pasado. Iniciamos a recolectar insumos, a revisar los diferentes territorios de las juntas para tener elementos mucho más vivenciales para poder plasmar en esos estatutos. Nos encontramos con una participación ciudadana que plantea, venga, trabajemos con esos documentos que ustedes proyectaron y los ponemos en función de estatuto a nivel ciudad, porque el ministerio todavía no había sacado una orientación de formulación de estatutos. Entonces aparece la federación y dice, a través del presidente Marios, no, venga, entonces creemos una comisión tripartita, donde hayan integrantes de la federación y hayan integrantes del equipo de inspección, vigilancia y control para que construyamos una muy buena propuesta. Fue así como esta comisión que se crea desde la federación, digamos que nos dedicamos a trabajar durante todo este tiempo que llevamos de 2023, casi 5 meses, para poder sacar una propuesta de estatuto bastante aterrizada, donde se pudiesen definir muchos procesos, muchos procedimientos, y que eso le permita a las juntas desarrollar todas sus tareas. De tal manera que hoy ya los estatutos, digamos que fue compartido a través de la federación para todas las juntas de acción comunal de la ciudad. A cada federación, a cada asocomunal, se le entregó la copia, ella a su vez lo bajó a sus juntas, y cada uno de ellos, el compromiso es poder hacerle el estudio, el análisis, porque estos estatutos no pueden ser un corta y pegue. Cada junta debe tener la responsabilidad de estudiarlo, analizarlo y poder, digamos que contextualizar algunas cosas. En esos estatutos quedan unas tareas. ¿Cuáles son las tareas? Por ejemplo, cada junta deberá definir cuál es el procedimiento que se debe llevar para desafiliar a una persona. Cada junta deberá definir cuál es el procedimiento que se debe llevar para realizar un proceso de empalme, para desarrollar un proceso de actualización de libro. Digamos que esas son las autonomías. Porque usted podrá decirme, venga, o sea que ese estatuto es el mismo para toda la junta. Sí y no.
Sí, en los temas que son inamovibles. Por ejemplo, antes de cualquier elección de un dignatario, usted debe elegir 30 días antes, 30 días calendario, un tribunal de garantía, 3 personas. Usted eso no lo puede cambiar. Pero usted sí puede, que requisitos mínimos para ser afiliado. Entonces la ley te dice, pertenecer al radio de acción. Digamos, no estar afiliado en otra junta. No estar en proceso de sanción o estar condenado por la justicia. Esos son los mínimos. Pero usted puede plantear otros requisitos. Los de su junta pueden ser diferentes, además de eso que los de la... No, usted podrá decir, venga, es que para ser afiliado a mi junta, usted además de pertenecer en el radio de acción, debe tener 5 meses residir. Usted lo puede hacer. Usted puede decir, ves que para usted ser afiliado a mi junta, yo debo ver que el contrato de arrendamiento suyo tenga vigencia a más de 1 año, 2 años, o que usted sepa que su contrato de arrendamiento se lo van a renovar. Venga, y Edson, ¿y por qué eso así? Hombre, porque es que usted sabe que el inquilino, que no va a durar mucho tiempo en su junta, se le afilia y luego no le participa. Y usted va a tener problemas con unos temas que tiene más adelante esa ley, que tienen que ver con los quórums reglamentarios. Entonces, todos esos elementos mínimos, los organismos comunales deben pensar en ello. No vaya a ser que usted, como dice el dicho, vienen las personas vestidos de oveja y por dentro terminan siendo unos lobos. Es decir, aquellas personas que no quieren trabajar en el desarrollo de lo colectivo de la comunidad, sino los que quieren disociar, los que quieren que la comunidad no se desarrolle. Entonces hay que parar muy bien los ojos, señores organismos comunales, frente a quién afilio. ¿Qué perfil debe tener esa persona para trabajar colectivamente en la organización? Clarísimo esta información que nos acaban de dar nuestros panelistas, nuestras preguntas que también las 2 compañeras hicieron tan importantes. Esa es la invitación de seguir aprendiendo, por eso tenemos estas redes, esta información para que todos y todas podamos estar enterados de manos expertas, de voces expertas sobre todos estos temas, sobre tantas preguntas que se nos quedan aquí, pero que vamos a seguir continuando en estos procesos de aprendizaje para que todos volvamos a aprender, conozcamos las nuevas leyes, las nuevas formas de poder hacer comunal, porque somos comunales, amamos ser comunal. Esto es Parchémonos Asocomunal 7. Soy Cecilia Arcila y muchas gracias a los panelistas invitados. Hasta la próxima.